Mi nombre es Rocío, soy abogada en la Fundación Isadora Duncan y formo parte del programa de Educación Financiera y Prevención de la Pobreza Energética y seré la moderadora de esta mesa. Muchas gracias a quienes nos acompañáis hoy aquí y también a quienes estáis siguiendo el evento online. Antes de presentar la segunda mesa, quiero aprovechar para agradecer a nuestras ponentes que hayan aceptado nuestra invitación y estoy segura de que su participación nos invitará a reflexionar en profundidad sobre el tema que vamos a tratar. Nos vamos a centrar ahora en investigaciones y estudios jurídicos de la violencia económica. Abordaremos dos temas clave. Vale. Por un lado, la relación entre la violencia económica y la salud financiera y, por otro, las implicaciones sociales del impago de la pensión de alimentos. Vale. Gracias. Vale. Bueno, para ello contamos con dos maravillosas ponentes. Intervendrá en primer lugar Silvia Gómez Ansón y en segundo lugar, Isasi Pérez Fernández. Dado que vamos un poco tarde, aunque la ponencia debería ser de unos 30 minutos, os pido perdón también que sea un poco más breve. Bueno, paso a presentar a la primera de ellas. La profesora Gómez Ansón es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros de la Complutense de Madrid y realizó un máster en Economía Internacional en la Universidad de Constanza, Alemania, país en el que ha realizado varias estancias a lo largo de su carrera profesional. Desde 1997 es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, contando con varias publicaciones científicas. Casi 60 artículos publicados o a punto de serlo, 21 capítulos de libro, 7 libros, varios informes y monografías. Actualmente es responsable del Grupo de Investigación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo. Ha participado en multitud de proyectos de investigación, siendo investigadora principal de casi una veintena de ellos. Entre ellos, uno que actualmente está desarrollando junto con la Fundación Nancy Klum, Salud Financiera y Violencias Económicas, Normativa y Estado de la Cuestión. Finalmente, cuenta con varios premios profesionales y ha participado en infinidad de eventos científicos y de divulgación. Así que, Silvia, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Es un placer y un honor para nosotros como grupo de investigación poder aportar un poco de nuestro conocimiento y de lo que estamos haciendo en esta temática. Como ha dicho Rocío, yo soy economista, ¿no? Por lo tanto, voy a exponer nuestro trabajo jurídico, pero mi conocimiento jurídico obviamente no está elevado como las personas que lo han realizado, ¿no? Nosotros hemos realizado este estudio, Violencias Económicas y Salud Financiera, un estudio jurídico que presentamos en octubre del año pasado en la Universidad de Oviedo y está disponible, luego lo publicamos en una monografía que está disponible en SQR en nuestra página web. Es porque hemos llegado hasta aquí un grupo de investigación, ¿no?, de finanzas. Bueno, pues nosotros tenemos una línea de investigación que es sobre género y diversidad, a la que llegamos a través del análisis de cómo están representadas las mujeres en los órganos de gobierno de las empresas, y a partir de ahí empezamos a investigar, ¿no?, sobre género y diversidad, y actualmente tenemos un proyecto de investigación en esta temática y también realizamos actividades de transferencia de conocimiento relacionadas con la diversidad, ¿no? Bien. Entonces, además, tenemos otra línea de investigación que es sobre educación financiera. Y en esto tenemos una iniciativa, la Universidad de Oviedo es colaboradora del Plan de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio. Y dentro de esa hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Fineduca, que aúna las tres patas que hacemos, digamos, de labores que hacemos en la universidad: la investigación, la transferencia de conocimiento y también la docencia, ¿no? Entonces, en esta línea de investigación, pues cuando nos concedieron un premio, pues entramos en contacto con Nancy Klum
y nos comentó la posibilidad de hacer una investigación conjunta sobre violencias económicas. Y ahí sí empezamos, ¿no? Entonces aunamos nuestra investigación previa de diversidad y género con la parte de salud financiera, ¿no? Entonces, bueno, me voy a extender porque además tenemos que ser breve, ¿no? Sobre las violencias económicas que son, porque lo han expuesto previamente y lo hará mucho mejor que yo. Entonces, pero sí que simplemente algunos datos, ¿no? Pues a nivel europeo, el Instituto de Igualdad de Género Europeo pues da datos sobre las violencias económicas que afectan en las encuestas que todos manejemos a un 12% de las mujeres, ¿no? Y se distingue 3 tipos de violencias económicas: el control económico, la explotación económica y el sabotaje económico, ¿no? Que ha comentado también Ana María previamente. Bien, esto, pero aunque es una realidad que existen estas violencias económicas, como también ha comentado Ana María, son muy poco estudiadas, ¿no? Y también muy poco mencionadas, ¿no? Esto es un estudio del Instituto Europeo de Igualdad de Género en el cual metieron las palabras violencia y abuso, ¿no? Y los distintos tipos de violencia y abuso de género. Y lo que se ve es que las que menos, ¿no?, se menciona son la violencia económica y la violencia psicológica, ¿no? Lo que más se menciona en Google pues son la violencia de género y la física, la violencia sexual y la física, perdón. Bien, entonces, esto es simplemente el ámbito investigador, somos un reflejo de la sociedad, entonces pasa lo mismo. Si uno entra en las bases de datos de artículos, que tenemos unas bases de datos que están todos los artículos internacionales, como por ejemplo Scopus, y mete las palabras clave, violencia económica y género, pues tiene solo 271 artículos en los últimos 5 años, que es muy poco a nivel mundial. Y cuando metemos las palabras claves abuso económico y género, solo 162 artículos, ¿no? Esto nos da una idea de cómo no se estudia casi porque no se considera. Bien, entonces, partiendo de ahí, nosotros lo que hemos intentado es hacer un estudio en el cual aún estamos avanzando o intentando conseguir más fondos para seguir haciéndolo, sobre cómo está contemplado en el derecho internacional, en el derecho europeo y en el derecho comparado a la violencia económica, y también qué pasa en el ámbito jurisprudencial nacional español, porque claro, en la legislación española no estaba contemplada, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se ha contemplado esto desde el ámbito de la jurisprudencia, ¿no? Bueno, pues ahí hemos estudiado la concreción del fenómeno de violencia económica en los organismos internacionales, ¿no?, a través de y analizamos todo y luego cogimos todos los países del mundo y miramos si tenían reconocida la violencia económica en su legislación, ¿no? Y posteriormente hicimos un análisis de la jurisprudencia nacional, ¿no? Bueno, para esto montamos un equipo multidisciplinar. Nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares, ¿no? Y contamos obviamente con juristas, ¿no? Pues el profesor Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público, es el que se encargó de dirigir la parte del estudio internacional, ¿no? Y luego tuvimos otra profesora de Derecho que se encargó de la parte jurisprudencial. Bien, en el estudio internacional que hemos hecho, pues lo que hemos tratado es de hacer un análisis desde un enfoque multinivel, con primero viendo la dimensión internacional global, ¿no? Luego regional, bajando a la dimensión internacional regional, y ahí miramos especialmente la Unión Europea, y luego pues analizando el derecho comparado. Y simplemente algunas pinceladas, ¿no?
Bueno, pues hay resoluciones de Naciones Unidas que obviamente son muy importantes, como una resolución del año 2020, ¿no? También hay recomendaciones, ¿no?, de Naciones Unidas, y luego hay organismos internacionales especializados que también, digamos, reconocen las violencias económicas, como la OIT, hay estudios del Banco Mundial, de la UNESCO, etcétera. Bien, ¿y qué pasa en Europa? Cuando bajamos al marco más cercano internacional nuestro, ¿no?, pues tenemos desarrollos de la Convención de Estambul, ¿no?, en el marco del Consejo de Europa. Tenemos jurisprudencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, y finalmente el año pasado se aprobó la directiva que combate la violencia contra las mujeres en Europa, en la Unión Europea, y ahí se incluye la violencia económica, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 1 de julio del 2026, esta directiva será aplicable, por lo que los Estados miembros tienen que transponer la directiva y reconocerla en su legislación, ¿no? Por lo tanto, en 2026 España, que no la tenía, la tiene que tener. También tenemos estudios de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Instituto Europeo de Igualdad de Género, que hace referencia a las violencias económicas, ¿no? Y luego hay desarrollos regionales en otros ámbitos, como los Estados americanos, la Unión Africana, etcétera. Bueno, todo esto se puede ver extendido en el trabajo, ¿no? Bien, esto sí que creo que es interesante, ¿no? ¿Dónde tenemos reconocida la violencia económica en las legislaciones nacionales y no? Bueno, pues ahí lo que vemos es que esto no está relacionado con el desarrollo económico de los países, ¿no? No porque los países sean más desarrollados y seamos el mundo occidental, somos más avanzados en el reconocimiento de la violencia económica en nuestras legislaciones, y esto nos debería hacer pensar, ¿no? Y también, si comparamos, tenemos estudios que miden la salud financiera a nivel internacional de los distintos países. Si comparamos este mapa con el mapa de conocimientos financieros de la población, también es bastante interesante ver que no tiene mucha relación. Por lo tanto, nos debería de hacer pensar en que algo falla, ¿no? Algo falla. Bien, ¿y en los Estados europeos? Pues en el 2026 cambiará, ¿no? Tendremos la transposición de la directiva, por fin, pero esta es la situación actualmente, ¿no? Antes de todo esto del reconocimiento. Y nuevamente vemos que hay muchos países, ¿no?, que son muy digamos, desarrollados dentro de la Unión Europea y que tienen más PIB y más crecimiento económico y más peso, y tampoco lo tienen reconocido, ¿no? Por lo tanto, y da mucho que pensar esto. Bien, entonces, a modo de conclusión del estudio internacional, ¿qué podemos decir? Nos falta por hacer cosas, ¿no?, y análisis, pero tenemos unos desarrollos jurídicos internacionales que en general son orientativos porque son recomendaciones, lo que se llama en derecho el soft law, no el hard law. Unos desarrollos jurídicos regionales que en algunos que sí que están jurídicamente vinculados en algunos sitios, ¿no? Y en Europa tenemos por fin la directiva, ¿no?, que es un paso adelante al incluir entre las formas de violencia de género la violencia económica. Bien, esta es la parte internacional, pero quisimos también ver el estudio jurídico en la parte nacional, ¿no? Dado que no lo tenemos reconocido en la legislación nacional, ¿qué pasa cuando se va a los juzgados, ¿no? Y con la jurisprudencia, esta parte la dirigió la profesora Fernández Rivera. Y bueno, ¿qué hicieron? Bueno, pues lo que hicieron es cogieron el Convenio de Estambul, la definición, ¿no?, y miraron cómo se desarrolla eso en el marco normativo español, ¿no? Y que, bueno, no se desarrolla, pero vamos a ver la jurisprudencia, ¿no? Entonces,
partiendo de que no teníamos desarrollo legislativo, hicieron un estudio jurisprudencial del Tribunal Supremo y de la jurisprudencia menor a través del CENDOG, ¿no? Y utilizaron primero la literalidad del término de violencia económica, ¿no? A ver qué encontraban, ¿no? Y luego cuando lo metes en esta base de datos te salen voces, ¿no? Voces que te sugiere como complemento. Y también me miraron las voces, ¿no? Entonces, aquí bueno, lo que estamos diciendo es que nosotros queríamos ver qué salía, si se nombraba la violencia económica, si iba unido y se nombraba la salud financiera, ¿no? Y bueno, la verdad es que encontramos muy poco, ¿no? Y como la propia base de datos, al no encontrar el término literal, nos sugería, ¿no? Pues, por ejemplo, allanamiento con violencia, robo con violencia, violencia contra personas vinculadas al agresor, violencia doméstica habitual, ¿no? Entonces miramos la literalidad y las voces. Bien, entonces llegamos al Tribunal Supremo y la primera, hay una sentencia del año 2021, ¿no? Que sí que dice que existe delito de impago de pensión alimenticia que puede configurarse como una especie de violencia económica. No dice de violencia económica, sino dice de una especie de violencia económica, ¿no? Entonces, cuando analizamos las sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Pues el punto de partida fue esta sentencia del año 2021 y analizando, bueno, los rasgos destacados cuando se tienen en cuenta, cuando encontramos sentencias del Tribunal Supremo, bueno, pues están en conexión con el delito de impago de pensiones, ¿no? Se sustituye la literalidad del término de violencia económica por otros conceptos, ¿no? Y bueno, no hay un reconocimiento extendido en el Tribunal Supremo. Bien, entonces luego fuimos a los Tribunales Superiores de Justicia, y con los mismos parámetros buscamos en la jurisprudencia, ¿no? Y aquí, bueno, encontramos más sentencias a observar, pero la verdad es que los resultados positivos fueron pocos, ¿no? De 700 sentencias, solo 5 mencionan la literalidad del término y solo una reconoce este tipo de violencia, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del año 23, ¿no? Y luego ya pues seguimos a las audiencias provinciales y vimos a ver qué encontrábamos, ¿no? Pues hicimos lo mismo con los mismos parámetros y siguiendo el orden alfabético y bueno, aquí es donde más aumentan, ¿no?, los resultados positivos. Esta es una tabla, pero tampoco es que aumente muchísimo, ¿no?, porque el número total de resultados en los que se reconoce la violencia económica es de 38. ¿no?, en todas las audiencias provinciales, por lo tanto tampoco se aumenta, pero no mucho, ¿no? Bien, entonces como conclusión, ¿no?, pues la jurisprudencia no contempla una definición abierta. Bueno, no tenemos, eso ya sabemos, la legislación nacional sobre violencia económica. Hay confusión, además, de cuestiones en orden civil y penal por falta de formación financiera en los operadores jurídicos, ¿no? Hay un problema con la carga probatoria, hay una falta de criterio a la hora de establecer el juzgado competente para conocer de los asuntos relacionados con esta materia y, bueno, pues hay una necesidad de fomentar la educación financiera. Muchas gracias, espero no haberme extendido mucho. No, para nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia, y no, por supuesto no te has extendido, ha sido muy breve y conciso, así que gracias. Paso a continuación, doy paso a la segunda ponente y será después de su ponencia cuando abriremos un breve espacio de preguntas para ambas. Pero bueno, antes de eso quiero hacer una presentación. Isasi Pérez Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Navarra, cuenta con 2 másteres, uno en Protección Jurídica de Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y otro en Género, Mujeres e Igualdad por la Pública de Navarra. En esta última universidad obtuvo la titulación de experta en género, los antiguos estudios de género. En la actualidad es técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Estella Lizarra de la Comunidad de Navarra. También ha ejercido como abogada, especialmente en la rama del derecho laboral, y ha trabajado como técnica de familia en un punto de encuentro familiar.
Por último, desde joven ha estado vinculada activamente al movimiento juvenil en el área de la vivienda y después en el movimiento feminista de Pamplona. Así que cuando quieras, Isasi, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, agradecer el haberme propuesto para estar en esta mesa y con una investigación, un estudio que se da en el marco, ¿no?, de la universidad, de unos estudios de género, igualdad, ¿no?, y mujer, y que de no ser por espacios así se suelen quedar en los cajones, y más en comparación con estos estudios que hemos tenido, ¿no?, presentes con una mayor entidad y un mayor calado. Entonces, quería agradecer especialmente la invitación. Antes de empezar, quiero que se tenga presente una cuestión que va a emerger en todo el trabajo y que emerge a todas las personas que estamos aquí. Nos enseña la epistemología feminista, que es la búsqueda de ese conocimiento, que todo conocimiento está sesgado y que no existe ni la neutralidad ni la objetividad, porque todas las personas tenemos una ubicación situada que nos hace, ¿no?, investigar ese conocimiento o sacar nuestras propias conclusiones. Y yo no es casual que haga este trabajo, y lo hago desde mi posición de mujer, heterosexual, con estudios superiores, trabajando en una administración, con lo que supone eso una posición de privilegio. Y esto va a influir en todo el trabajo, va a influir, y vamos a ver, en la obtención de todos los datos que he obtenido, por qué algunos obtienen y por qué otros no, ¿vale? Bueno, ¿por qué una investigación, un estudio del impago deliberado de la pensión de alimentos, ¿no?, a hijos a hijas, desde una perspectiva de género? Porque es pertinente al género, ¿vale? Porque su establecimiento e impago afecta de forma directa a la consecución de la igualdad, discrimina y ejerce situaciones de violencia. ¿Sí? El sexo y la construcción social que tenemos a raíz del sexo va a ser un eje vertebrador de todo este estudio, tanto de su establecimiento como de su impago. Entonces, ¿qué se hace en el estudio? Preguntarnos si se ha contemplado el establecimiento de la pensión y el impago desde una perspectiva de género, ¿vale? Y para empezar, vamos a la base, a ese derecho de alimentos. ¿Y dónde tiene el derecho de alimentos su sustrato básico en la obligación legal de los alimentos? ¿Cuál es? El parentesco y la familia. Y con la familia hemos topado, con esa institución de la familia, ¿vale? La institución de la familia es el núcleo alrededor que emergen, que va a la sociedad civil, una sociedad civil patriarcal. Por lo tanto, en la institución de la familia, aparte de mantener ese estado patriarcal, esas instituciones patriarcales, esa sociedad también se va a reproducir el propio patriarcado. Y en la pensión de alimentos en su establecimiento y en su impago también. Y es imprescindible tener esta situación presente. Aparte de ser también la familia una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque es el medio propicio donde se dan el ejercicio de las relaciones de dominio propias que se ejercen en la violencia de género. Y hemos hablado a la vez que hay una obligación legal detrás. ¿Y qué está ocurriendo? Que el derecho, ¿vale?, está participando en el mantenimiento y en la reproducción de las desigualdades. ¿Y por qué? Por su carácter androcéntrico. La neutralidad no existe. Y el derecho tiene una visión predominantemente y un punto de vista masculino. Las mujeres no formamos parte en la constitución de las instituciones, no formamos parte de ese contrato social, no obtuvimos los derechos de ciudadanía a la vez. Es más, se guillotinó a una mujer que se atrevió a reivindicar esos derechos de ciudadanía para las mujeres, Olympe de Gouges. Esto no quiere decir que se estén introduciendo mujeres y hombres que estén aplicando la perspectiva de género, y aquí las hemos tenido en la mesa anterior, que están haciendo un trabajo magnífico, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero, en base, las instituciones son masculinas y son patriarcales en su base. Entonces, todo el derecho de alimentos, esta prestación, así como su impago, está envuelto en esta situación, ¿vale? Entonces, en el estudio partimos de esta primera base. El derecho de alimentos tiene su efecto personal en la patria potestad, ¿vale?, por esa afiliación. Entonces, el derecho a alimentos de madres y padres a hijos e hijos se mantiene también cuando estos consiguen la emancipación y también la independencia por mayoría de edad. Pasa a ser otro modo, que es, ¿no?, el establecimiento de ese deber de alimentos por parientes. Y se mantiene también, aunque haya una separación, un divorcio, una nulidad o acabe la relación. Sí. En este trabajo, y luego que se ha ido ampliando, se han solicitado datos, y uno de los primeros problemas que hemos obtenido, y está ahí el sesgo,
es que únicamente se han obtenido datos vinculados con las separaciones y los divorcios, del establecimiento, ¿vale?, de las pensiones en separaciones y divorcios, no cuando hay otro tipo de medidas paternofiliales. Aquí ya nos está indicando también algo, ¿vale? ¿Y cómo se establece esa pensión de alimentos? Se le da un valor económico que o bien en un convenio regulador o una jueza o un juez determina esta cuantía. Entonces, aquí vamos a tener otro sesgo. ¿Y qué pasa con todas esas mujeres, además muy vinculado a la interseccionalidad, que no acuden al establecimiento de esas pensiones? No acuden a un juzgado. Ya van a estar fuera de este estudio porque no hemos obtenido datos y tenemos que tenerlas muy presentes, porque las vivencias y las experiencias de las mujeres también las tenemos que poner en el centro a la hora de dar una respuesta. ¿Y qué pasa en el establecimiento de la pensión de alimentos? Que no se está teniendo en cuenta el valor de los cuidados, porque las pensiones de alimentos a hijas e hijos son para hijas e hijos. ¿Y qué pasa? Que administra quien tiene la guarda y custodia, quien cuida. ¿Y quiénes estamos cuidando a día de hoy todavía? Las mujeres. La última encuesta del CIS de 2024 nos señalaba que el tiempo que dedicamos las mujeres al cuidado diario de hijos e hijas es de 6,7 horas, mientras que los hombres de 3,7 horas. Ahí hay unos criterios del Consejo General del Poder Judicial, no voy a entrar, pero por ejemplo yo vengo de Navarra y la última sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra volvió a ratificar que el mínimo vital estaba en 150 euros. Vale, muy bien. ¿Y cuál ha sido la evolución de las custodias, del establecimiento de las custodias? Bueno, vemos dos paradigmas distintos. Por una parte tenemos los divorcios contenciosos y por otra parte los divorcios no contenciosos. En lo que refiere a los divorcios no contenciosos, como os he dicho, no conseguí otro tipo de datos, solamente los vinculados a los divorcios, separaciones y nulidades. Vemos que ha habido un incremento de las custodias compartidas en detrimento de las custodias hacia la madre. Las custodias hacia el padre se mantienen básicamente igual. Esto en los mutuos acuerdos. Mientras que en los divorcios contenciosos la evolución es verdad que va bajando ese establecimiento de la custodia a la madre en favor de esa custodia compartida, pero no llega a superarla. ¿Y esto qué nos está diciendo? Una alerta. Que se están resolviendo las instituciones donde se ejercen las relaciones propias de dominio y subordinación de la violencia de género, donde hay encima niñas y niños de forma amistosa. Ahora hay otro debate, que no podemos por tiempo meterlo aquí. Está vinculado a los cuidados. Tenemos que ir hacia esas custodias compartidas, tanto hombres como mujeres nos tenemos que hacer cargo de esos cuidados, sí. Pero ¿nos estamos haciendo en la misma medida que se están poniendo custodias compartidas? ¿Y dónde está la gestión de los cuidados? ¿En qué carga queda? El CIS, como os he dicho anteriormente, 2024 todavía hay una brecha muy grande dentro de los cuidados. Y otro dato muy importante, que las familias monomarentales en España están encabezadas por mujeres en un 81%. Esta es la realidad que está rodeando, ¿vale? Y bueno, ¿y qué pasa con el establecimiento de la pensión de alimentos? Los últimos datos que tenemos de 2023 nos están señalando que en el 55% de los casos se está estableciendo esa obligación de alimentos, de pago de alimentos a padres, mientras que en el 41,35% es a ambos progenitores y un 3,61% a la madre. Y en la evolución vemos, de la misma manera que hemos visto con las custodias, porque lleva el mismo hilo, conforme más custodias compartidas, va bajando el establecimiento de las pensiones de alimentos a padres, ¿no? Y se va equiparando. Aunque todavía estamos en 16 veces más frecuencia que se ponga la pensión de alimentos a padres y no a madres. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando hay un impago de alimentos? No me voy a detener porque las compañeras anteriormente ya lo han explicado, que podemos ir a reclamar en dos vías. Por una parte estaría aquella vía civil y por otra parte está la vía penal. La vía penal, como ya nos ha explicado Lucía Vilés, se tienen que dar una serie de requisitos. No voy a entrar a ellos porque los ha explicado, pero sí que hay un par de cuestiones que quiero mencionar porque van a tener relevancia luego a la hora de los criterios de análisis que se hicieron en el trabajo. Y es, en primer lugar, que la violencia de género económica no está contemplada en el Código Penal. Cuestiones ahora, el nuevo pacto de Estado contempla, es un pacto en estos momentos políticos, veremos cómo hay ese desarrollo legislativo. Que el impago deliberado de la pensión de alimentos está dentro de los delitos de abandono de familia, que está dentro de los derechos y deberes familiares y de las relaciones familiares.
Bien, ¿qué se hace en el trabajo? Con datos que se obtienen, así como toda la literatura y de la normativa internacional, nacional y jurisprudencia, se establecen diferentes categorías de análisis. Y esas categorías de análisis fueron 7. Una, la violencia de género y el impago deliberado de la pensión de alimentos como la conducta típica finalizada del vínculo, y vimos una serie de realidades y datos. Por otra parte, la discriminación de género económica estructural en el mercado laboral es imprescindible tenerla presente, nos afecta a todas las mujeres y tiene una afección directa cuando la violencia se ejerce en las relaciones de pareja. Por otra parte, la recepción de la violencia de género en el marco internacional y nacional. Luego hubo otro punto y era el análisis si estábamos ante una situación de una tendencia regulacionista y punitivista. Fue parte. Es un punto, además suele ser polémico, lo veremos. Se añadió también, y hubo un aspecto principal sobre la competencia de los juzgados, si se estaba dándose una perspectiva de género, y de una necesidad de la práctica judicial desde una perspectiva de género. Así como luego, una última parte, hablamos de la reparación integral dentro de todas sus formas. Una reparación que se ha introducido a raíz de la LOGILS. La LOGILS modifica, ¿no?, la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género y añade 2 capítulos en los que se mete este concepto de la reparación integral. Bien, ¿qué veíamos con los datos? Los datos de la macroencuesta que teníamos principalmente, que estamos en la violencia de género económica ante la tercera manifestación más frecuente de la violencia de género, y que el 11,5% de las mujeres de más de 16 años habían sufrido en algún momento este tipo de violencia. Yo solicité los datos sobre desagregados por sexo del impago deliberado de la pensión de alimentos. No me fueron remitidos nunca. Fueron remitidos algunos, entre ellos no. ¿Qué me lleva a esa conclusión? Que no están. Pero sí que pude obtener de un informe del Ministerio de Interior este tipo de datos. Y es que en el 91,8% de la violencia económica con victimizaciones de mujeres es un impago de prestaciones económicas. Esto ya nos está dando un dato muy importante, ¿sí? Así como que este mismo informe señalaba que de 601.000 denuncias que hubo entre los años 2015 y 2019, denuncias por violencia de género, 18.235 eran por un impago deliberado de la pensión de alimentos. No obtuve los datos, ¿vale?, del impago de pensiones desagregados por sexo, pero sí que se remitieron del registro de penados personas condenadas por un delito de abandono de familia. Y ya os he señalado anteriormente que el impago de la prestación de alimentos está dentro de los delitos de abandono de familia. Y en esta evolución, ¿qué nos decía? Pues que la realidad criminológica de la autoría del delito es preeminentemente del hombre, que un 91,7% de todos los delitos de abandono de familia los cometen los hombres, por lo que hay encaje dentro de los artículos del 173 de los sujetos y del 153 del Código Penal. Nos hacemos eco también de ese estudio Ecobio de las compañeras, que dio unos datos muy interesantes, y estas compañeras en su estudio nos señalaron, ¿no?, que cuando había un incumplimiento de los pagos acordados en el convenio, si la mujer no se había identificado o no había identificado otra manifestación de la violencia de género, en el 41% se retrasan o impagan en lo acordado. Y cuando se reconocía la violencia de género, otra manifestación, en el 70% se retrasaban o impagaban. O sea, es una conducta habitual. Y en el caso del incumplimiento de los pagos extraordinarios, similar, ¿vale? En los casos en los que las mujeres no habían identificado otra violencia o no eran sujetos de otra violencia, el 45% no pagaron, mientras que en los casos de violencia el 68%. Bien. Es imprescindible y súper importante que tengamos presente la discriminación estructural económica que sufrimos las mujeres, ¿vale? Al final, el tener esa autonomía económica nos está dando un derecho de elección de libertad impresionante, ¿vale? Es un derecho de elección fundamental. ¿Y cuál es el paradigma que tenemos? Bueno, la dificultad de acceso a recursos genera relaciones de dependencia. Si nosotras no podemos acceder a los recursos, vamos a depender de otras y de otros. Y que la violencia de género económica directa se sostiene gracias a toda la segregación ocupacional que vivimos, brechas salariales, precariedad laboral del empleo femenino, mayor desempleo femenino, trabajos informales, techo de cristal. ¿Y cuál es la situación real en datos que tenemos a día de hoy? Bueno,
El paro nacional es mayor en el caso de las mujeres que de los hombres. En el 2023, 3,20% porcentaje mayor, en el 2024 de 2,52%. La contratación parcial la estamos sosteniendo las mujeres. Los últimos datos que tenemos es que el 73,92% de la contratación parcial es de mujeres. Y cuando vamos a las causas del por qué, el motivo de la ocupación parcial por los cuidados de terceros, exactamente de ascendientes y descendientes, ocupa el 92,57% en el caso de las mujeres. Y en el caso de otras obligaciones familiares y personales, el 73,22% es de las mujeres. La brecha económica anual del femenina es de un 81,63% comparada con la del masculino. Y por otra parte tenemos toda la segregación ocupacional, que esto está estrechamente vinculado además con las subjetividades, con las elecciones que hacemos las mujeres, ¿no?, desde la propia construcción de nosotras como sujetos. Y es que tenemos esa tendencia a elegir carreras universitarias, estudios muy feminizados que en el mercado laboral no están de la misma manera valorados que las de los hombres, con menos derechos, convenios colectivos mucho más precarios. Ocupamos el tercer sector, ¿no?, todo ese sector social. Ocupamos, ¿no?, también el sector privado. ¿Y qué nos dice el índice de Duncan y Duncan? Que para que existiese un equilibrio económico, 52 personas de la población española, o el 52% de la población española tendría que cambiar de profesión. Otro de los aspectos a analizar fue la recepción de la violencia de género en el marco nacional, internacional y jurisprudencial. No me voy a detener porque las compañeras ya lo han aplicado, lo han señalado perfectamente. A día de hoy la ley de integral no la reconoce, parece ser que se va a reconocer por ese nuevo pacto de Estado. Y sí que ha ido habiendo, ¿no?, o sea, han salido expertas y expertos de diferentes ámbitos señalando a lo largo de este periodo que el impago deliberado de la pensión de alimentos es un delito de violencia de género de carácter económico. Ahí tenemos el grupo de expertas y expertos del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Interior también lo señaló. Y en la Ley Orgánica 8/2021 se hablaba de cualquier forma de violencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si os estoy diciendo que el pago de la prestación de alimentos es a niñas y a niños, y quien administra es quien cuida, y que ya hemos visto que mayoritariamente son las mujeres, estamos ante una violencia por sustitución, por lo tanto es una violencia vicaria también. Por lo tanto, podía haber sido investigada por otra vía hasta ahora. De ahí que estemos aplicando en todo momento esa perspectiva de género, ¿vale? Y bueno, y el último estudio del Ministerio de Igualdad, cuando se hizo este estudio todavía no había salido, que nos hablaba claramente de que el impago deliberado de la pensión de alimentos es un tipo de violencia de género que emerge tras la ruptura y que dificulta muchas veces esto, que las propias mujeres la identifiquen como una agresión. Jurisprudencialmente, bueno, con la normativa internacional no me voy a detener, lo mismo. El Convenio de Estambul, en el artículo 3, la señala, así como el Show Law, toda la normativa blanca. ¿Y esa normativa blanda podía ser aplicable? Bueno, directamente no, pero sí puede ser alegada para interpretar el derecho positivo nacional. Y así lo estableció una sentencia del año 89 del que es actualmente Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también tenemos una sentencia del Constitucional, ¿vale? Y luego ya pasamos a la jurisprudencia que teníamos en el momento de realizar el estudio, que por una parte estaba esta sentencia del Supremo, que bueno, que habla de una especie de violencia económica, pero no tiene en cuenta el componente de género. Y yo de un Tribunal Supremo pues esperaba un poco más, sinceramente, y que se tuviese en cuenta este componente de género. Y luego ya la sentencia, bueno, de Lucía Vilés, esa iniciativa legislativa judicial que, vamos, pues que es una maravilla, y creo que hay que darle las gracias por tener la valentía en un entorno tan hostil y tan patriarcal que se hubiese lanzado y hubiese hecho esta iniciativa. Es pues, brillante. Y luego, por otra parte, en el estudio nos preguntábamos si hay una tendencia regulacionista y punitivista, si tal y como está ahora mismo la normativa no sería suficiente. Vale. ¿De qué hablábamos y qué hablan las compañeras que han señalado anteriormente? De esa salud mental, cómo afecta en el impacto de la salud mental y bienestar físico, dentro de la definición de la Ley Orgánica de Violencia de Género, de la Ley Orgánica Integral. Así como cualquier forma de violencia, como violencia vicaria en la Ley de Protección Integral a la Infancia. Que esté señalando esto no quiere decir que no haya que recogerla. Sí, porque la violencia de género económico es más, tiene entidad propia, ¿vale? Y hay que recogerla, hay que integrarla. Mi pregunta es, ¿no tenemos una tendencia punitivista?
No le estamos pidiendo al derecho penal constantemente, cuando en donde se centra es en problemas individuales, individualizando, que vaya a controlar, que haga un control del delito y que eso esté ocultando la responsabilidad social. Las mujeres realmente están acudiendo al Código Penal. Yo os decía que todos los estudios están sesgados y puede que aquí haya un sesgo por mi experiencia personal, familiar, con lo que viene a ser con el sistema penal. Puede ser. Hay quien está conforme y dice que sí y quien no. ¿Vale? La cuestión es, ¿vamos a solucionar violencia con más violencia? ¿Va a ser efectiva? ¿Vale? El sistema penal no está reproduciendo también y está ejerciendo más violencia sobre las mujeres con esa reproducción de los estereotipos. Bueno, la macroencuesta nos señala que las mujeres no están acudiendo, ¿vale?, a la denuncia en general en la violencia de género, y en lo que viene a ser la violencia de género económica, las compañeras en el estudio COBIO señalaron que en los casos en los que las mujeres que no habían sufrido ningún otro tipo de violencia, en el 48% eran reclamadas vía judicial, en el caso de violencia el 70%. Y cuando se preguntaba sobre la vía penal, esta bajaba. Más o menos en el caso de mujeres que no sufrían otra violencia se mantenía, pero en el caso de mujeres que sufrían violencia de género descendía. Por lo tanto, la realidad es, ¿va a solucionar una única medida punitiva? Tenemos que buscar otras alternativas previas. El Estado tiene que hacerse responsable de su responsabilidad y tiene que modificar ya con urgencia, con perspectiva de género, el Fondo de Garantía de Anticipos de Pensiones. Podemos establecer, previo a llegar a ese impago, unos avales a las pensiones de alimentos. Los bancos lo hemos hecho, los bancos lo hacen. Podemos, ¿no?, buscar otras vías. Además, el último estudio del Ministerio de Igualdad nos decía que no denuncian las mujeres al no sentir que exista una respuesta institucional que atienda a su situación ni una reparación material del daño causado o delito sufrido. Respecto a la competencia judicial, aquí, más que lo que os voy a explicar ahora, me llamó uno de los razonamientos que se daba para que no se estuviese asumiendo la competencia por los juzgados de violencia a la mujer. Y es que en el momento del estudio, ¿no?, el artículo 87 ter 1b, ahora desde enero el 89.5.b, decía que se establece que los juzgados de violencia a la mujer conocen de los delitos contra derechos y deberes familiares, ahora relaciones familiares, cuando una de las víctimas sea alguna de las personas, bueno, que a continuación señalaremos. ¿Qué ocurre? Que el impago deliberado de la pensión de alimentos está dentro del abandono de familia, que se encuentra dentro de los derechos y deberes familiares y dentro del título de las relaciones familiares. Entonces yo decía, ¿por qué no? No estoy entendiendo, algo falla en mí. Entonces vamos a buscar. Entonces, bueno, todo esto, ¿por qué? Porque cuando las víctimas sean algunas de las señaladas anteriormente, entre ellas se señala la que ha sido esposa, ha estado ligada, ¿no?, al autor por análoga afectividad, aún sin convivencia, es decir, si has tenido una criatura, bueno, ha habido una relación de afectividad, o cuando se hayan cometido contra descendientes propios o de la esposa o convivientes, es decir, si el impago de pensiones o el pago de la prestación es para hijas e hijos, es que está siendo directamente una violencia hacia esas hijas e hijos también. ¿Y qué nos encontrábamos? Bueno, pues hay unas circulares de Fiscalía General del Estado y una jurisprudencia especializada que analizaba Ricardo Rodríguez Ruiz y da 4 razonamientos, ¿no?, aparte de que sí que tendría conocimiento cuando se dé o haya un vínculo o un acto de violencia de género y, bueno, da varias razones, pero con la que me quiero quedar y quiero que reparemos es en la última, que dicen que atendiendo a una interpretación histórica, los delitos de impago deliberado de pensión de alimentos nunca han considerado violencia sobre la mujer. Es un reflejo claro de que el derecho es androcéntrico, ¿vale?, que no se está juzgando con perspectiva de género alguna, y es saber muy poco del origen histórico de la violencia de género y que en la base están las relaciones de poder. Y a mí eso es lo que me preocupó, más que si va a conocer o no va a conocer. Bueno, entonces, ¿esto a qué nos llevó? A una necesidad de que hay una tendencia androcéntrica del derecho, que todo su proceso desde la creación y la aplicación no formamos parte de él,
y que se refleja en la aplicación de la ley subjetividades, creencias y vivencias. Todas las personas las reproducimos. Estamos influenciadas por los estereotipos y la influencia de los estereotipos nos está impidiendo ver situaciones que son violentas. Y no solo eso, también está limitando el derecho de acceso a la justicia. Aparte de que contribuye a la discriminación y es una violencia institucional. Y la violencia institucional económica también existe. Estamos perjudicando a las mujeres y las estamos empobreciendo en todos estos procesos judiciales que se dilatan en el tiempo y requiriendo totalmente que acudan a la justicia. Vale. Un poco por ir acabando porque ya me estoy extendiendo, y es que el último punto del que se trataba en el trabajo era sobre la reparación integral en el impago deliberado de la pensión de alimentos. Como Lucía Viles ya ha señalado, lo que se adeuda es la cuantía y si analizamos esto desde una perspectiva de género también tendría que valorarse el daño social. Pero es que también tenemos otras formas de reparación integral, ¿vale? Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sí es Sí, aparecen las 5 formas de reparación integral, ¿vale? Una es la restitución, otra es la satisfacción, una es la indemnización, que ahí entraría en la valoración del daño social, pero también tenemos las garantías de no repetición, de rehabilitación, y estas pueden ser individuales y colectivas, materiales y simbólicas, y la reparación simbólica tiene que estar en todas estas formas. Y el primer paso, y creo que es muy importante que se ha dado, que se reconozca en el Pacto de Estado y que vaya a cambiar. Y se tiene que reconocer como entidad propia que tiene la violencia de género económica. Se hizo una mención especial en el trabajo al Fondo de Garantía de Anticipos de Pensiones de Alimentos, y es que además con la modificación de la Ley Orgánica del Sí, solo sí es sí, reconoce, ¿no?, que esta protección se hace en el marco que este fondo va a proteger dentro del marco de la protección de la violencia económica, que el Estado va a garantizar esos pagos de alimentos. ¿Qué ocurre? Que este fondo se crea en 2007, no ha sido reformado y no tiene perspectiva de género, es limitante y limitador. La Ley de Familia, el proyecto de Ley de Familia de 2023 y 2024 sí que contempla esta reforma, pero aún así tiene aspectos que no tienen presente la perspectiva de género, como es la interseccionalidad, los requisitos para que una mujer migrante pueda acudir a él, los documentos que se solicitan para que las mujeres puedan acudir a él, y bueno, ya ahora mismo, a día de hoy, solamente pueden acudir a aquellas mujeres que los ingresos familiares sean inferiores a 900 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay muchas mujeres de algunas comunidades autónomas que no están accediendo, entre ellas Navarra. ¿Por qué? Porque es incompatible con otras ayudas y en Navarra la renta garantizada está en 1.085 euros. Por lo tanto, ninguna mujer, y estos datos fueron solicitados en Navarra, y niñas y niños está accediendo a él. La cuantía económica que se da en esa ayuda son 100 euros y por un tiempo limitado de 18 meses. Solo pueden acceder niñas y niños menores de edad, los económicamente dependientes no, y ya sabemos cómo está el panorama económico y que hasta los 30 años las adolescentes, bueno, adolescentes no, jóvenes no pueden, ¿no?, salir de casa de madres y padres. Bueno, tiene un análisis muy potente que hacer y que hay que reformularse sobre este fondo, y creo que uno de los puntos que se tiene que poner ya las pilas el Estado es aquí, las administraciones. Muchas gracias. Muy interesante. Vale, muchas gracias, Isasi, por esta fantástica ponencia. A mí personalmente me ha encantado. Ahora debería haber un turno de preguntas, pero dado cómo vamos de tiempo, si hay alguna, se la trasladamos a las ponentes por correo electrónico, como se hizo la mesa anterior. Y bueno, por último, antes de dar por finalizada esta mesa, quiero reiterar nuestro agradecimiento a las dos ponentes en nombre de la Fundación Isadora Duncan. Y ahora, estáis todas y todos invitados a tomar un café. Y en media hora volvemos para continuar con el programa. Muchísimas gracias.